de la epístola de los Efesios, ¿vale? Como digo, llevamos ya 14 o 15 sesiones y en este caso, en esta ocasión, vamos a centrarnos en un texto, pero quizás convenga, como tenéis ahí delante, ubicarnos en el mapa de la estructura que estamos siguiendo. Efesios tiene una partición muy clara de los 3 primeros capítulos que se corresponden con planteamientos, digamos, teóricos en cuanto a lo que es la doctrina, y plantea los principios de que una doctrina sana pues conduce a una conducta sana o santa, que es lo que va a abordar desde el capítulo 4 hasta el final prácticamente del libro. Y dentro de lo que nos encontramos en la práctica de los creyentes, de esta segunda parte, estuvimos viendo la práctica de los creyentes en la iglesia y ahora en la vida personal. Y dentro de la vida personal, en esta mañana, quisiera que estuviésemos reflexionando en cuanto al llamamiento a andar como sabios que nos plantea o que plantea el apóstol Pablo. Y el texto que nos va a ocupar van a ser estos versículos desde el 15 al 21, que si queréis vamos y lo leemos. Aquí el apóstol Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Dice someteos unos a otros, pero el tiempo verbal que se utiliza sigue siendo el que acaba de utilizar en los 2 versículos anteriores, cuando dice hablando, cantando, dando gracias, y aquí sometiéndoos. Por eso se incorpora este versículo 21 dentro del párrafo anterior, aunque la Reina Valera que usamos habitualmente lo corta en el versículo 20. Digo esto para que entendamos por qué me he pasado un versículo, ¿vale? Muy bien. Dicho esto, ¿quién no sabe lo que es esto? ¿Quién no sabe qué es esto? Creí que alguien iba a levantar la mano. Nadie ha levantado la mano. Muy bien. Entonces sabéis que es el logotipo de Nike, de una marca de ropa y equipamiento deportivo. ¿Sabéis quién es este? Michael Jordan. Michael Jordan. Un Michael Jordan casi adolescente, no sé si se ve, sí, casi adolescente. Bueno, Michael Jordan, Nike, Michael Jordan, se retroalimentan mutuamente. ¿Qué tiene colgado del hombro Michael Jordan? Unas zapatillas deportivas. ¿Cómo se llaman las zapatillas deportivas? Air Jordan, efectivamente. O sea, hemos reconocido la marca, hemos reconocido a la persona, algunos han reconocido la marca de las zapatillas. Interesante. En 1984 alguno dirá, eso es la prehistoria, no había ni nacido. No es la prehistoria. 1984 es ayer. Pues ayer una marca perdida, sin implantación, absolutamente desconocida para el público en general, se pone en contacto con un chaval que empieza a despuntar en el baloncesto americano. No se sabía por dónde iba a terminar, pero le ofrecen un contrato. La marca le ofrece a Michael Jordan ser una de sus imágenes, y el contrato que firman es el mayor contrato en la historia del deporte hasta esa fecha. Un contrato millonario. Estimaban que ambas partes pues que iba a ser una inversión sabia, una inversión rentable, como digo, con un contrato estratosférico. La marca esperaba ganar con este contrato 3 millones de dólares durante los primeros 4 años, y después ya revisarían o no
el contrato y lo ampliarían en el tiempo o no. ¿Qué ocurrió? En el primer año superaron los 100 millones de beneficios. O sea, tenían pensado 3 a los 4 años. En el primer año se desbordó la marca Air Jordan, empezó a vender y así siguieron. Y en los datos económicos del año pasado que acaba de terminar, la relación se ha mantenido desde entonces hasta ahora, la marca justamente genera 3 millones de dólares cada 5 horas. Cada 5 horas, fijaos. Querían 3 millones para 4 años, no, se les ha ido de las manos. Se les ha ido de las manos el tema. Generan esta cantidad. Y Nike se convierte desde hace ya mucho tiempo en la primera marca deportiva del mundo, a distancia casi estratosférica de Adidas y otras, ¿no? La trascendencia de tomar decisiones adecuadas y el fruto de las decisiones adecuadas. Pues en el texto que hemos leído, no sé si lo hemos sido capaces de captarlo, el apóstol Pablo va a estar planteando la necesidad de tomar decisiones adecuadas porque las decisiones tienen consecuencias para bien o para mal. Y lo que el apóstol Pablo va a plantear es tomar decisiones de mucha más trascendencia y envergadura de la que en su día tomaron Nike y Jordan hace 40 años. El apóstol Pablo les va a estar diciendo y hablando acerca de una necesidad en la que han de invertir la vida, la necesidad de ser sabios, de andar como sabios, que es lo que plantea en el texto que tenemos por delante en esta mañana. Ahora, la importancia del llamamiento que el apóstol Pablo va a hacer al pueblo de Dios, que lo primero que presenta... Gracias. Ya tenía Javi una prevista por si acaso, creí que no iba a fallar tan pronto la garganta. Bueno, lo que apreciamos, como decía, es la fuerza visceral, genuina, auténtica del apóstol Pablo antes de entrar en materia. Y vemos la tremenda fuerza de su llamamiento con la intensidad con que hace la demanda. No es gratuita la primera palabra del versículo 15. A veces no prestamos atención a algunas partes del texto bíblico porque pueden parecernos intrascendentes, pero el apóstol Pablo les va a decir algo, pero antes le dice, mirad, ¿alguno de los que está leyendo no está echando cuenta? ¿Alguno de los que está escuchando no está echando cuenta? Mirad, párate, piensa, concéntrate, presta atención. Antes de nada, el apóstol Pablo está poniendo en preaviso a su auditorio de la trascendencia de lo que le va a decir a continuación. Les está diciendo que no pueden permanecer pasivos, que la dinámica que tienen que establecer a la hora de recibir lo que les va a decir es de atención, de expectación. Tenéis que abrir los ojos, tenéis que tomar conciencia de la importancia de lo que voy a transmitir. Y no solamente dice mirad, sino parece que se queda corto y dice, bueno, mirad, no, mirad con diligencia. ¿Veis la intensidad? Mirad con diligencia. Literalmente es la palabra que se utiliza para precisión o esmero. Mirad con precisión, mirad con esmero lo que os tengo que decir. Otras versiones traducen, mirad atentamente, mirad con mucho cuidado, mirad exactamente. El apóstol Pablo se está desviviendo para que su auditorio preste atención concienzuda. ¿En qué tiene que prestar atención? Y atención concienzuda. Mirad atentamente cómo andáis. Hermanos, esta voz del apóstol Pablo trasciende el tiempo y nos llegan a nosotros. Estas palabras llegan a ti y llegan a mí. Mirad cómo estáis viviendo vuestra vida cristiana. Si se puede llamar cristiana. Si es merecedora de ese adjetivo. Si es que cristiana nos define en nuestra esencia de lo que somos y de cómo vivimos. Tú y yo podemos poner título de vida cristiana a nuestro estilo de vida. El apóstol Pablo está invitando de esta manera a los que le escuchan. Poned
todo el empeño posible en vigilar la manera en que andáis. Esta es la antesala de lo que va a decir después. Y establece, para incidir más en la importancia de lo que va a considerar, el contraste de lo que se pone en evidencia al mirar con diligencia. Dice, mirad, si miramos nuestra vida cristiana, vamos a encontrar dos opciones. Vamos a ver que es una vida necia o insensata, que nos dicen los versículos a continuación, o sabia. Mira, pon toda la diligencia, todo el empeño posible a ver si tu vida cristiana es una vida que se caracteriza por la sabiduría o por la insensatez. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de necedad, que vemos ahí, no es la ausencia de conocimiento, hermanos, sino la actitud o comportamiento equivocados en tu relación con Dios. Y cuando utiliza la palabra insensatez para describir la realidad de una vida cristiana diferente, leía un comentario de Campa, que sabes que es psiquiatra. Él dice que esta palabra tiene este sentido. Su significado tiene que ver con la problemática intrapsíquica que se vivencia en los trastornos mentales. Es decir, es vivir una vida cristiana esquizofrénica. No cuadra lo que decimos creer con lo que realmente vivimos. Es decir, locos. No locos por Cristo. Locos. Esquizofrénicos. Diciendo y aseverando creer una cosa, pero cuando ponemos el empeño posible en mirar cómo andamos, nos damos cuenta que somos esquizofrénicos espirituales. Insensatos. Cuando el llamado del apóstol Pablo es a ser sabio, en una sabiduría que no consiste en la acumulación de conocimiento teórico, sino en una conducta adecuada delante de la presencia de Dios. La verdadera sabiduría es ajustarse al pensamiento y al corazón de Dios. Todo lo demás es necedad e insensatez, está diciendo el apóstol Pablo aquí. Hermanos, la mejor inversión que podemos hacer es prestar buen oído, empeño, todo el empeño posible en poner en marcha los mandamientos que el apóstol Pablo va a presentar a partir de estas palabras. Y creo que lo que el apóstol Pablo, es una propuesta mía, va a plantear en una especie de escalera ascendente. Es decir, cada escalón se sustenta en el anterior, ¿vale? Y lo primero que aparece en el versículo 16 es que les está diciendo, andad como sabios. ¿En qué consiste el primer paso aquí en el texto para andar como sabios? Aprovechar el tiempo. ¡Qué tontería! Ya lo sabemos. Aprovechando bien el texto, nos dice la Escritura. Literalmente, es muy curioso porque no es aprovechando, sino que va más allá de aprovechando. Utiliza el término redimir. Redimiendo el tiempo. Es decir, que va más allá de no perder el tiempo en cosas intrascendentes, sino que denota una implicación proactiva en la buena y adecuada gestión del tiempo. Y cuando utiliza el término redimir el tiempo, tiene que ver con pagar el precio necesario en esfuerzo y trabajo para hacer que el tiempo sea de provecho y provechoso. Podríamos decir que se trata de comprar el tiempo rescatándolo del mal uso que le da el mundo. Es la idea. Compra tiempo e inviértelo en los valores eternos. Rescata el tiempo de su esclavitud al mal y libéralo al precio que sea para que sea de bendición. Decimos ahí que se trata, o la idea es como si el tiempo estuviera preso del mal. La imagen es interesante. Es como si el tiempo, tuyo y mío, tuviera la tendencia a quedar esclavizado del mal, de los malos usos. Y el creyente lo tiene que comprar para ponerlo en libertad y hacer buen uso de él. Esta es la idea
que el apóstol Pablo está diciendo: hermanos, andad como sabios comprando el tiempo e invertirlo adecuadamente. Tal visión acerca del tiempo demanda que estemos en permanente y concienzuda vigilancia, porque el tiempo se escapa, el tiempo se va. El problema con el tiempo, como digo, resulta de la mayor importancia y trascendencia. Decimos con frecuencia: no tengo tiempo para nada. Eso implica que no tenemos tampoco tiempo para Dios. Y eso significa que nuestro tiempo está esclavo y esclavizado del mal. No tenemos tiempo para vivir una relación de intimidad intensa con el Señor. No tenemos tiempo para servirle. Y si no tenemos tiempo para Dios y para su reino, no estamos aprovechando el tiempo. Aunque tu tiempo lo estés invirtiendo en tu trabajo, en tu negocio, en tu prosperidad, en tus estudios, en basura. Tiempo esclavo. Tiempo esclavo. Y el llamamiento es: compra tiempo para el reino de Dios. Y es curioso también observar que el texto, aparte de este matiz en cuanto a aprovechar el tiempo redimiéndolo, utiliza una palabra también especial para tiempo. Tiene varias acepciones en el griego, pero aquí utiliza kairos. Es muy curioso porque no es cronos. Cuando en griego se utiliza cronos es una medida de tiempo. Si se utiliza kairos es otra cuestión. Tiene que ver con oportunidad. Tiene que ver la asesión más que con el cómputo temporal, tiene más bien asesión de época o de espacio. De tal manera que la cuestión aquí es que tiene que ver con buscar e invertir y aprovechar oportunidades. Es un matiz interesante, ¿no? No solamente se trata del tiempo que se va, sino de las oportunidades y ocasiones que no generamos ni aprovechamos. La idea aquí entonces es estar como un perro sabueso. ¿Sabéis lo que es un perro sabueso? De estos que van olecheando por todos lados, en la dinámica de crear y aprovechar oportunidades que nos ayuden a aprovechar el tiempo para el reino de Dios. Ahora, no podemos olvidar que ¿qué es la vida? De una manera muy pragmática, ¿qué es la vida? Tiempo. Y decimos: se me va el tiempo. No, hermano, no se te va el tiempo. No pierdes el tiempo. No malgastas el tiempo. Es la vida. Lo que se va, lo que se malgasta, lo que se pierde. Y está claro que no podemos estirar el tiempo, pero sí que podemos utilizarlo dándole el máximo provecho. Creo que deberíamos de hacer nuestra la oración del salmista allí en el Salmo 90, 12. Enséñanos, y orar esto con pasión y con compromiso. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este texto pone de manifiesto, denota la estrecha relación que tiene la sabiduría con el buen uso del tiempo. No puedes ser sabio, no podemos ser sabios si no invertimos el tiempo adecuadamente. Si no invertimos el tiempo adecuadamente, no saldremos de la necedad y de la insensatez. ¿Por qué este énfasis del apóstol Pablo? Dice: aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí el sentido de días malos tiene que ver con el contexto en el que vivimos. Días malos bajo el gobierno del mal, bajo el control del reino de las tinieblas que está gobernado por el Dios de este siglo. Los días son muy malos. Nuestro entorno está gobernado por el príncipe de este siglo. Y van a venirnos cataratas de oportunidades para malusar el tiempo, perdiéndolo o invirtiéndolo en cosas que no tienen nada que ver. Ahora, esto nos hace o nos plantea la necesidad de ir
marchando contracorriente, porque si nos dejamos llevar por la corriente de este siglo, dominada por el príncipe de las tinieblas, vamos a la deriva absolutamente. Leí hace poco las estadísticas del año 2022 en cuanto al tiempo que el español pasa en Internet al día, del año pasado, del 22. ¿Sabéis cuánto pasa en Internet el español? Sorprendente. 6 horas al día. Cuando hablo de Internet estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de plataformas de vídeo, de videojuegos, etcétera, todo el paquete completo. 6 horas. 6 horas diarias, 2 de las cuales son en redes sociales. Pasando el dedo, ¿cómo se llama eso de darle con el dedo? Tiene su nombre. Ping. Scrolling, vale. No lo habré pronunciado muy bien. Pero tiene su nombre, ¿no? Eso de estar con el móvil a la mano y dándole con el dedo. Pium, pium, pium. 2 horas dándole movimiento a las redes sociales. El resto, como digo, en plataformas y demás. Y pensaba en casa, ¿cuánto hubiéramos crecido si una sexta parte de lo que invertimos en Internet lo invirtiéramos en acercarnos a la presencia de Dios? ¿No hubiera sido eso un mejor aprovechamiento del tiempo? ¿No hubiese sido eso redimir y comprar tiempo del que dedicamos a estas plataformas y a estos contenidos? Redimir el tiempo, comprar ese tiempo, aprovechar ese tiempo e invertirlo en los asuntos del reino. Necesitamos aprovechar el tiempo para conocer más íntimamente a Dios y desde ahí subir al siguiente escalón. Primero hemos dicho que el apóstol Pablo nos llama a andar como sabios aprovechando bien el tiempo, pero después le dice, hermanos, andad como sabios entendiendo la voluntad de Dios. Y como decía, os sugiero que esto es un escalón. Si no aprovechamos el tiempo, poco vamos a entender la voluntad de Dios. Ahora, he puesto ahí la palabra entendiendo porque no es sinónimo de conocer o conociendo. Una cosa es conocer y otra cosa es entender. Entraremos un poco en el matiz. Aquí utiliza el apóstol Pablo una palabra un tanto diferente también. Tiene que ver más que con el mero conocimiento teórico y puramente racional, con una comprensión profunda e íntima que interioriza y conecta con la voluntad de Dios. Mira, el ejemplo de Marcos 7:14. Jesús está hablando a la multitud y le dice, oídme todos, ¿y qué? Y entended. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Una cosa es oír, conocer, teorizar, y otra es el concepto de entender, interiorizar, profundizar, llegar a captar los matices más sutiles, utilizar nuestra capacidad mental y emocional y espiritual para llegar al más elevado nivel de comprensión y conexión con la voluntad de Dios. Se trata de comprender la voluntad de Dios e interiorizarla de tal modo que afecte a nuestro estilo de vida. ¿Veis lo que significa entendiendo la voluntad de Dios? Ahora, visto esto, nada es más importante en la vida que descubrir, entender y vivir la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Muy sencillo. La voluntad de Dios no es una revelación esotérica, mística, no es una revelación subjetiva, personalista, es mucho más que esto. Y ya lo sabéis lo que es. Es el conjunto de principios que Dios mismo nos dejó indicados en sus Escrituras. Y la forma por excelencia en la que podemos y debemos invertir nuestro tiempo, redimir nuestro tiempo, aprovechar bien el tiempo, va a ser el tiempo
y la calidad de tiempo que pasemos en la presencia del Señor delante de su palabra. Una palabra que es viva y eficaz. Y es allí en donde podremos adquirir entendimiento profundo de la voluntad de Dios. No hay otro camino. A lo mejor algunos quisiéramos que la voluntad de Dios la conociéramos de otra manera. No hay otro camino, no hay más alternativas, no hay atajos. Y siendo esta la realidad, es solo ahí que, aprovechando bien el tiempo y entendiendo la voluntad de Dios, el apóstol Pablo sigue diciendo: seréis llenos del Espíritu Santo. Siendo llenos, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Os propongo de nuevo que esto es una escalera. Si tiramos el tiempo, no conoceremos la voluntad de Dios. Si no conoceremos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va a brillar por su ausencia en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo lo ilustra con el ejemplo del vino y la llenura del Espíritu Santo. Y en ambos casos la idea fundamental es que algo está en control de alguien. Algo está en control de alguien. El hombre lleno de vino, y podríamos decir de otras adicciones, las que sean, y no solamente adicciones a materias, sino adicciones a los videojuegos, la pornografía, las 80.000 cosas a las que podemos tener adicciones. Un hombre lleno de vino o de otra cosa está controlado, en este caso el vino, por el alcohol y no es dueño de sus propias acciones. ¿Qué es lo que ocurre? Esto embrutece y degrada al hombre que es hecho a semejanza y a imagen de Dios. Pierde sus capacidades naturales, pierde la conciencia de sus acciones, es deshumanizado, queda animalizado, con perdón a los animales, ¿no? Pero queda hecho un animal. Ahora, un creyente lleno del Espíritu Santo, ¿queda qué? En vez de bajo el control etílico, queda bajo el control de Dios y es dirigido plenamente por Él, mediante el Espíritu Santo, bajo su influencia. Y bajo la influencia del Espíritu Santo no hay pérdida de control, sino ganamos progresivamente el control de nuestra vida. ¿Y qué ocurre en última instancia? La persona eleva y agudiza sus facultades mentales y emocionales. ¿Y qué? Nos vamos haciendo realmente más humanos, aspirando a la humanidad de Jesús, a la semejanza a su persona. Es muy importante, pero es la corona de lo que hemos visto anteriormente. Decimos, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero no quiero pasar tiempo delante de la presencia de Dios. Esquizofrénicos. Algunas implicaciones de la pura gramática del texto. Sed llenos. Está en modo imperativo. ¿Qué implica? Que no tienes opción. Hermano, es un mandamiento. ¿Se te ocurre matar a alguien? Pero se nos ocurre no andar siendo llenos. Pues es un mandamiento en el mismo nivel de autoridad. No hay más alternativas. Pero como decíamos la última vez, el hecho de que sea en modo imperativo implica una segunda cosa, que es posible. De otra manera, el mandamiento no tendría sentido. No tendría sentido. Y la Biblia no es un libro y la voz de Dios no se expresa sin sentido. También dice el texto o presenta este mandamiento no solamente en modo imperativo, sino en plural. ¿Qué significa? Que es para todos. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos llamados a obedecer el llamamiento de ser llenos. No es algo para una élite súper espiritual, monje, etcétera, etcétera.
También está puesto o expresado en voz pasiva. ¿Qué implica? Que es una obra externa que recibimos, ajena a nosotros. No podemos llenarnos a nosotros mismos. La idea es permitir ser llenos. O sea, nosotros podemos bloquear la llenura del Espíritu Santo, pero no crear la llenura del Espíritu Santo. Por eso, en voz activa sería traducido, sean llenos del Espíritu Santo. Y en última instancia, gramaticalmente está expresado en modo presente. Es decir, que comunica una acción continuada, no una experiencia perdida en el tiempo. ¿Me explico? Es muy importante también este concepto. Es un proceso para toda la vida, un proceso de ir siendo llenados del Espíritu Santo. Y a modo de flash, algunas aclaraciones necesarias en cuanto a lo que no es ser lleno del Espíritu Santo. Como digo, a modo de titulares, cada una de ellas tendría una argumentación y un debate incluso, pero os lo planteo de esta manera. No es la manifestación de dones espirituales, espectaculares. Algunos pensamos, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para estar a 2/4 del nivel del suelo, ¿no? Y flotando con... No se trata de dones espirituales que algunos denominan dones carismáticos, especialmente lenguas, sanidades y este tipo de cuestiones. No se trata de eso, la llenura del Espíritu Santo. No presupone tampoco una mayor abundancia de dones espirituales para el servicio de Dios, sino una mayor abundancia de fruto del Espíritu. ¿Veis la diferencia? No dones del Espíritu, sino fruto del Espíritu, como vemos en Gálatas 5, ¿no? No es un nuevo descenso del Espíritu Santo, como algunos han propuesto, porque este ya ocurrió una vez y para siempre en relación con la historia de la Iglesia. Ya descendió el Espíritu Santo. No es tampoco el bautismo del Espíritu Santo, porque este tiene lugar cuando la persona se rinde a Cristo, cree y es salva. Y entonces se produce el bautismo del Espíritu Santo. No es la morada del Espíritu, porque ya mora después del bautismo. Es un hecho que implica la morada del Espíritu Santo desde el momento de la conversión. No es el sello del Espíritu Santo, porque en el momento de creer Dios ya nos sella con la imagen de su Hijo a cada uno de los creyentes a través del Espíritu Santo. Y como hemos dicho antes, no es un acto o un evento o un episodio, es o describe un proceso. Todas estas cuestiones son interesantes tenerlas ahí de trasfondo para no equivocarnos. Es un proceso, como decíamos antes, que implica ir llenando o ir siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La ilustración de la bebida y de la llenura del Espíritu Santo nos lo deja muy claro. Es el control total del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. O sea, imposible. El control total del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos, recordad que ese es el objetivo del proceso, ¿vale? O sea, es un proceso que tiene como meta el control absoluto del Espíritu Santo sobre nosotros. Y la propuesta, el mandamiento del apóstol Pablo es ir andando dentro de ese proceso. ¿Me explico, no? O sea, que nadie se defraude y diga, es que se lleno del Espíritu Santo. La cuestión es ir dando los pasos hacia esa plenitud. De tal manera que cada vez más los efectos y la influencia del Espíritu Santo vaya permeando, transformando nuestra vida y transformándola a la semejanza del carácter mismo de Jesús. Como digo, es un proceso, y es un proceso en el que a veces se pueden observar picos, experiencias puntuales en las que podemos incluso tomar conciencia de un salto en esa plenitud, del cual seguimos después andando, o un salto, después una bajadita y después otra vez seguir. No sé si me explico mucho, pero por ejemplo lo vemos en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y los mismos apóstoles predican con denuedo cuando reciben el Espíritu Santo la palabra del Señor, para después, 2 capítulos a continuación, después de que Pedro y Juan, que ya habían recibido
el Espíritu Santo en el capítulo 2, dice que cuando son liberados del concilio, dice, y hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Es decir, es una experiencia no de una nueva llenura, sino de un pico en ese proceso de llenura del Espíritu Santo. Y diríamos en tercer lugar que es el propósito divino por excelencia, porque es a partir de la plenitud o del crecimiento en la plenitud del Espíritu Santo que vamos cada vez más manifestando el fluir del fruto del Espíritu y por lo tanto la semejanza a Cristo. Dios quiere hacerte a ti y a mí como Jesús. Y este es el proceso, ir llenando poco a poco. ¿Qué implica? Quizás la imagen para entender lo que es llenando no significa que tengamos una medida diferente unos de otros del Espíritu Santo. Ir llenando podría implicar que el Espíritu Santo va permeando las diferentes áreas de nuestra vida que están bajo nuestro dominio y cayendo al dominio del Señor. ¿Me explico así mejor? No es que la persona entre más, sino que toma mayor dominio. La persona del Espíritu Santo va trabajando y se hace dueña de nuestra gestión económica. Por ejemplo, la persona del Espíritu Santo va permeando y se va haciendo dueño de nuestra dinámica laboral, en la que ahora tenemos que ser más fieles con la empresa. ¿Me explico? Es esa la dinámica de ser lleno del Espíritu Santo. El control que va asumiendo cada vez más y más de nuestras vidas. Y esto, además, se va a manifestar de una manera muy interesante. Algo de lo que compartía Juan cuando hablaba del salmo con el que empezaba, ¿no? Manifestaciones, desde el versículo 19 al 21, vemos 3 manifestaciones o efectos relacionales de esta plenitud creciente del Espíritu Santo. Primero tiene que ver con uno mismo. Es decir, empezamos a relacionarnos con nosotros mismos de una manera más saludable. Y aquí esto también es un proceso, no es una varita mágica que opera y se acabó, ¿no? Y os voy a lanzar una propuesta divergente. Y os lo pongo así para que escuchéis con más atención porque no es lo habitual. Una propuesta con la que podéis discrepar, pero que a mí me parece al menos digna de considerar. A la hora de preparar el tema, pues he leído bastante contenido, y entre ellos el contenido del comentario de Campa, al que mencionaba antes, que es un psiquiatra bastante ya mayor, ¿no? Que él plantea aquí en el versículo 19 una discrepancia con lo que habitualmente entendemos. Dice el texto, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Él propone, y yo os lo lanzo para vuestra reflexión, porque a mí me sintonizo bastante con esto, pero no necesariamente es la verdad, que cuando dice hablando entre vosotros, podría incluso traducirse de manera más adecuada hablando dentro de vosotros. Por eso lo meto dentro del campo de que una de las manifestaciones relacionales es el equilibrio interior, integral, creciente de nuestra relación con nosotros mismos, ¿vale? Y él postula esto argumentando, veremos ahora en cuanto a la gramática, pero también en cuanto al contexto, que está hablando de cómo el que se embriaga, en el que se embriaga con vino hay disolución. Dice, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo, que produce, en vez de disolución, locura, enajenación, falta de control, un equilibrio interior personal. El interlineal de la cueva, no sé si se ve, sí, la palabra esta es eutois, justamente el interlineal que veis, hablando a vosotros mismos con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Veis?
no hablando entre vosotros, sino a vosotros mismos. Porque es un pronombre que no existe en español, que es un pronombre reflexivo, que se mira hacia adentro. Existe en griego, pero no lo tenemos nosotros. Entonces, por eso son las divergencias a la hora de la traducción. Entonces, ¿dónde se usa más? Se usa mucho este pronombre. ¿Veis algún ejemplo? Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Este dentro de sí es el mismo pronombre. O sea que podría decirse hablando dentro de sí con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo mismo que en Mateo 16:7. Estos pensaban dentro de sí, es decir, es una mirada introspectiva. No sé si estáis de acuerdo, no están de acuerdo todos los autores, pero me parece un pensamiento interesante. Como digo, lo ponemos ahí entre comillas. Yo os echo el muerto. Yo propongo esto y me parece una posición interesante desde este punto de vista. Hablando a vosotros mismos con salmos e himnos y cánticos espirituales. En vez de estar absorbidos por el alcohol que no te deja pensar, que divaga, que te hace medio loco. No. Con el Espíritu Santo dentro tendrás la capacidad de un diálogo interior a un nivel superior. Eres capaz de hablar contigo mismo con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ni siquiera necesitas a una comunidad para esta expresión de equilibrio interior integral. ¿Veis? En contraste, como decía, del descontrol de la ingesta de fármacos y otras cuestiones que incapacitan a la introspección, esto es todo lo contrario. Campa lo describe, dice, el Espíritu Santo se asienta en el centro de la personalidad para controlar incluso el contenido negativo de la esfera inconsciente del ser humano, en pro de una sanidad integral de la persona. Y dice, desde la paz del espíritu, la tranquilidad, la armonía, el equilibrio psicoemocional del Espíritu Santo, surgen salmos, himnos y cánticos espirituales del corazón del hombre. Es decir, como manifestación relacional con nosotros mismos de equilibrio, la capacidad de hablar con nosotros mismos. ¿Qué es esto? Parar, pensar, meditar, reflexionar. Dotarnos de la capacidad de ejercer la meditación espiritual que nos conduzca a una mayor y profunda relación con Dios. Obra del Espíritu Santo. Pero cuando esto es una realidad, tenemos la siguiente manifestación, ya no con nosotros mismos, sino con Dios, que es lo que postula a continuación, cuando habla de cantando y alabando a Dios. ¿Dónde? En vuestros corazones. Que después se expresa, como decía Juan, en la adoración comunitaria. En vuestros corazones. Alabanza es el fluir natural del corazón bajo el control progresivo del Espíritu Santo. Y cantamos de esta manera en la medida en la que estemos llenos. Está vinculado. Y estaremos llenos en la medida que estemos entendiendo la voluntad de Dios. Y entenderemos la voluntad de Dios en la medida en que estemos redimiendo nuestro tiempo. Y dice el texto, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Una gratitud constante, algo de lo que se hablaba también antes, el centro de la reflexión de Juan. Constante, siempre, estilo de vida, no acciones, no programas, estilo de vida, modus vivendi,
del que anda en el Espíritu. Su visión espiritual le alumbra para tomar conciencia permanente de motivos de gratitud y rebosa gratitud y no quejas, no amargura, no desgana, no tristeza. Y después de constante, dice, sin límite, por todo. No es que Pablo esté defendiendo aquí que demos gracias por el mal que padecemos, sino dentro del mal que padecemos, en todo momento, sin límites. Y en última instancia, en la medida en que vamos siendo llenados del Espíritu y creciendo en nuestro equilibrio interior, creciendo en nuestra comunión, adoración y gratitud al Señor, esto va a afectar también a nuestra vida relacional con los demás, que es lo que dice el versículo 21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Como decía antes, la Reina Valera separa el 20 del 21, pero prácticamente todos los autores proponen que el 21 forma parte del anterior, aunque también está conectado con el siguiente, ¿no? ¿Cuántas malas lecturas hemos hecho de someteos unos a los otros, sobre todo cuando dice que la mujer se someta a su marido? Eso ya veremos en la próxima sesión. Aquí tiene la idea de buscar el bien del otro por encima del propio. No es machacar unos a otros, sino buscar el bien del otro por encima del propio. Reconocer los derechos, las necesidades, los deseos de los demás. ¿Sabes qué es esto? ¿Estás leyéndolo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué nos quiere transformar el Señor a la imagen de Jesús a través de la llenura del Espíritu Santo? Para que seamos como Él también en nuestras relaciones. Que como Él nos abramos a servir y no buscar el ser servido y servir hasta dar la vida por los demás. Seguramente a todos nos gustaría tener la sabiduría de los inversores financieros de Nike, que cada 5 horas, ¿no?, se nos reporte el 100% de lo que hemos invertido. ¡Oh, qué bueno! Tú metes 1.000 euros a las 5 horas, tienes 5 por 3, 15, lo mismo. Pero tendemos a desechar los rendimientos eternos de las propuestas del apóstol Pablo, las que está poniendo en este momento delante de nosotros, que son la mejor inversión de la vida, porque tiene carácter espiritual, trascendente y eterno. Tenemos que comprometernos a seguir el llamado, no es el llamado, el mandamiento, el mandato del apóstol Pablo. Poned todo empeño posible en vigilar vuestro estilo de vida. Buen momento ahora, 1 de año, para ver atrás y ver si hemos estado obrando así, poniendo todo el empeño en vigilar nuestro estilo de vida. Si fue así, seguir en el camino. Si no fue así, retomar el compromiso. Poner todo empeño en vigilar nuestro estilo de vida. Andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo, interiorizando profundamente la voluntad de Dios y permitiendo ser llenados del Espíritu Santo, y a partir de ahí generaremos efectos colaterales relacionales de primer nivel con nosotros mismos, trayendo equilibrio emocional interno que nos llene de paz, de tranquilidad, de armonía, de estabilidad emocional, llevando adelante una relación con el Señor de una dimensión más profunda de alabanza y de gratitud, y también afectará a los demás, sometiéndonos unos a otros para servir en vez de ser servidos. En definitiva,
para vivir conforme a la llenura del Espíritu Santo, conforme al carácter de Jesús. Que así sea y que meditemos en la realidad de esto, y os invito a una reflexión tranquila en casa, en la que pongamos el empeño, todo el empeño posible, en ver dónde estoy con mi estilo de vida, hacia dónde voy con mi estilo de vida. Señor, queremos darte gracias, como siempre, por tus extraordinarios proyectos, o tu extraordinario proyecto para con nosotros, para con nuestra vida, Señor. Por estar casi obsesionado, Señor, con implementar en nosotros el carácter de tu Hijo a través del Espíritu Santo, Padre. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a tomar las acciones necesarias para aprovechar bien el tiempo en este año que comienza, Señor, para no formar parte de esta devastadora estadística de estar perdiendo el tiempo a manos llenas, Señor. Ayúdanos a ser sabios y a ser entendidos, comprendiendo tu voluntad a cada paso que damos, Señor, para que por tu Espíritu, Señor, seamos alumbrados a andar conforme a ella, Señor. Y de esta manera, Señor, que tu Espíritu en nosotros vaya tomando posesión cada vez más de lo que somos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.